Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al Primer Café. A un Primer Café que hoy recibe de invitada a una contertulia habitual del programa, a una buena amiga y a una escritora de éxito, porque en este Primer Café no se vayan a creer ustedes que tenemos contertulios así de cualquier nivel, tenemos a los mejores de la profesión, y prueba de ello es que hoy nos acompaña Victoria Prego. Victoria, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Que presenta su último libro, su último éxito, Presidentes, premio, así fue. Bueno, no sé, no tengo palabras. Enhorabuena, vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de... Sí. ¿Ha sido durilla la elaboración? Bueno, más que la elaboración es dura, como de todos los periodistas sabemos, compatibilizar el hecho de escribir un libro con seguir trabajando en el oficio, que es un oficio muy invasor, ¿no? Y muy devorador, y entonces encontrar un hueco y el equilibrio para seguir haciendo otras cosas, pues cuesta un trabajillo. Y es difícil, todas lo sabemos. Y es difícil compatibilizar el oficio sin escribir un libro. Con que es difícil ya hacer el oficio sin escribir libros, sí que escribiendo. Miguel Ángel Aguilar, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Está usted de cuota masculina? Sí, sí. La más absoluta soledad. He venido de ¿Ha cuota. visto? Preciado. Hola, buenos días. Que también nos acompañaba hace poco por el mismo motivo. Pues sí, Victoria y yo seguimos trayectorias muy similares en todo. Bien. Esteban. Muy buenos días. La verdad es que yo que he seguido día a día lo que ha sido ese libro ha sido mucho trabajo, me consta. Trabajo, sobre todo mucho trabajo y muy falta de horas pero en fin, es inevitable. Me extraña que le falten horas. Hace 5 meses escribió otro también como de 500 páginas, de 800, otro de 900, en fin. Ya no más. La Prego da mucho de sí, ¿eh? Hombre, es una cosa asombrosa. Es que es mucha Prego. No, ya no más. Pues aunque no esté directamente en el libro, y ahora vamos a hablar de él, pero yo quería empezar preguntándote, Victoria, vamos a hacer una excepción, vamos a hablar de tú, porque si te tengo que llamar de usted ya... No me sale. No pega. No me sale, no pega. Si estas cosas terribles que están ocurriendo en el Ejido, estos estallidos de odio racista y xenófobo, ¿están en la historia de España de los últimos 20 años o no? ¿O de repente es una cosa que ha surgido? Porque yo es que no lo tengo en la memoria. No lo están. Es decir, en la corta historia de la democracia española, que son 20 años, algo más, un poco más de 24 años, no están estos asuntos. Lo que pasa es que no está el problema. Es decir, no es que no haya brotes de racismo, de rechazo entre comunidades. Es que no hay suficiente número de migrantes o de inmigrantes como para medir la reacción del pueblo español. Entonces, eso nos ha permitido pensar alegremente a nosotros, no sabemos por qué motivo, que es que aquí no hay racismo y que no hay xenofobia. Cosa que se demuestra falsa cada vez que hay un motivo para reaccionar. Entonces, muy buena cosa sería que supiéramos que somos tan racistas como los franceses, como los alemanes, como cualquier europeo, y abordáramos el asunto de frente en lugar de disfrazarlo, ¿no? O sea que crees, esto es preocupante, ¿crees que la dosis es el problema? Sí, creo que la dosis es el problema, lo mismo que lo creo... No, vamos a ver, la dosis es la que provoca la aparición del problema, el problema existe. Es decir, somos racistas. Y somos, aunque ahora haré un par de observaciones distintas, somos racistas, entonces según la dosis el problema hace su aparición o no. Si hay 4 magrebíes en el Ejido, pues no aparece el problema. Si hay 10.000, sí. De manera que sí. Lo que pasa es que, insisto, yo ayer en la radio, en Onda Cero, que estábamos en la tertulia, Esteban estaba, nos llamaron muchas personas de Almería, del Ejido en concreto, nacionales, digamos, aborígenes, o sea, nosotros, españoles. No utilizaban los argumentos estos ramplones y vulgares de que se vayan, tal, no. Planteaban un problema que yo creo que tiene muchísimo calado, que es la imposibilidad en este caso, de que 2 comunidades muy distintas, que no han abandonado sus planteamientos ni sus costumbres, convivan. Lo que se ha producido ahí ha sido el crecimiento de 2 comunidades de espaldas, porque trabajan en los invernaderos, pero su modo de vida y sus planteamientos no tienen nada que ver. Entonces chocan porque son distintos. Y esta gente demandaba seguridad y contaba unos casos. Es decir, no se entienden, no se quieren. O sea que estás en la tesis del choque de civilizaciones de Huntington. Yo no llego a tantos niveles, ¿verdad? Y me limito a plantear un problema que yo creo que es gravísimo en España y que va a ir sistemáticamente más. De manera que ahora vamos a tener
un problema añadido a uno de estos históricos que no hemos resuelto nunca finalmente, que es el dibujo territorial de España. Es decir, la comprensión de España como nación plurinacional o como se quiera llamar. Bueno, pues ahora vamos a tener otro. Pero no lo teníamos todo resuelto con Terra, con la globalización, con Internet. No era ese el futuro que nos esperaba, todos navegando, todos cibernautas. Eso creías, ¿eh? No sé, eso es lo que yo estaba viendo venir. Pues no. Y resulta que no. No. Hay invernaderos. No, el problema no es que haya invernaderos, querido Miguel Ángel. El problema es que quienes trabajan en los invernaderos pertenecen a una cultura distinta y quienes han vivido allí toda la vida y además se han enriquecido en los últimos tiempos no se han encajado, es decir, no se comprenden, no se han integrado. Y también probablemente que ninguno de los gobiernos que han sido, y de eso sí que trata el libro, en los últimos años se ha preocupado de sembrar el terreno, de preparar las condiciones para que España se convirtiera en un país de inmigrantes, ¿no? De inmigración. No se han creado las condiciones de integración culturales, sociales, de ningún tipo, ¿no? No se han creado. Habría que examinar exactamente, porque yo no me atrevo a hablar de esto con toda certeza, cuántos son los sueldos de los trabajadores magrebíes en los invernaderos y cuáles son los sueldos de los españoles. Ayer nos decían que eran idénticos, habría que comprobarlo. ¿Cuál es el nivel, el régimen de vida de los trabajadores inmigrantes magrebíes y cuál es el régimen de vida de los españoles? Porque sucede otra cosa que yo creo que es clave para solidificar el desarraigo, que es que esta gente viene a trabajar sola, son hombres, casi todos son hombres, vienen en enormes cantidades en solitario, se hacinan en casas que más que casas son chamizos, cubículos realmente, mandan casi todo el dinero a su tierra y viven en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. Entonces de ahí tiene que nacer reacciones pues de delincuencia potencial, de desequilibrio psicológico, sin ningún género de vidas. Y aparece de repente un asesino, entonces la indignación de la policía... Pero algo más tiene que haber porque estás retratando, Victoria, exactamente lo que ocurría con los españoles que se iban a Alemania. Los españoles los que se iban a Alemania ahorraban todo ese dinero. Bueno, algunos se llevaban a la familia. Yo conozco a cantidad de gente no que a los migró niños, pero y sí no se iban mujeres. con los niños nunca, se quedaban aquí con los abuelos. Pero se llevaban a las mujeres. Yo creo que algo más tiene que haber, porque aparte de esto que tú estás retratando, o sea, esta gente no se termina de integrar por lo que sea, por 1000 factores, porque están cobrando menos, lo que tú dices, porque si la gente del pueblo nos comentaban ayer que si alquilaban una casa para 3 personas se metían 20, con lo cual no le volvían a alquilar la casa. Yo creo que es una cosa que se retroalimenta. El Estado español se encargaba bastante más de sus nacionales en los años 60 y 70 en Alemania, Francia, Suiza, etcétera, de lo que se encarga el Estado marroquí de sus nacionales aquí, bastante más. Habría que pedir a Marruecos, Argelia, etcétera, a los gobiernos de esos países que se ocuparan un poquito más de lo que pasa con sus nacionales, que les crearan centros nacionales, en fin, que hubiera un poco, y al Estado español también, por supuesto. Están literalmente están dejados, estos se meten en la patera, en donde sea, llegan aquí. Yo creo que la inmigración de los años 60 y 70 española estaba más o menos asumida en Europa, se les llamaba, se los contrataba. Se les necesitaba. Exacto. Y esto ha sido una imprevisión, como tantas otras. Yo me recuerdo hace 5 años no más, que lo que Europa pretendía era cerrar las fronteras, poner vallas para que no entraran los inmigrantes. Y ahora, de repente, se da cuenta de eso que parecía una verdad incontestable, no pueden entrar. Resulta que ahora se les llama para que entren. Entonces, esas imprevisiones es lo que hace que se creen problemas irresolubles en este momento. De todos modos, yo insisto, tengo la sensación, y no lo sostengo hasta el final porque nunca estoy segura de las cosas, de que si un inmigrante tuviera una mínima estructura familiar, no digo ya todos los hijos, una mínima estructura familiar, probablemente se arraigaría infinitamente más en la sociedad a la que se incorpora. Ayer mismo daban el dato de los inmigrantes que sí se han llevado a su familia elegido, porque hay cantidad de niños también escolarizados allí. Y efectivamente eso que tú apuntas es cierto, o sea, se integran mucho mejor en la medida que tienen a su familia a su lado, claro. Más en cualquier caso, capellanes aquellos que iban para atender a los emigrantes. ¿Y vienen los imanes a atender a los No vienen, pero tú no, porque no les ponemos mezquitas. Tú haz broma, pero los emigrantes españoles tenían de todo. En todas las direcciones políticas,
me refiero a el régimen franquista, me refiero a la oposición, me refiero a la Iglesia, efectivamente, pero a la Iglesia del régimen y a la otra, a la Iglesia de izquierdas que hubo en su día muy militante. Todos los inmigrantes españoles tenían esa oferta, digamos, y ese referente y ese arraigo con su país. Yo creo que estos... España no se desentendió de esos inmigrantes Yo nunca, creo que no. Nunca, no los largaba por ahí al revés, era una... Pero insisto, nosotros aquí tenemos muchísima tarea por delante porque este es un problema que no se va a resolver, sino que va a ir a más. Sin duda. Bueno, vamos a ese libro, Victoria. Presidentes, la historia de los últimos 20 años contada a través de sus 25 años, contada a través de los 4 presidentes de gobierno que han sido. Premio Así fue, la historia rescatada, absoluto éxito que se presenta hoy. De los 4, ¿con cuál se queda, Victoria? ¿Con cuál te quedas? Bueno, esta es la clásica pregunta. A los 4, ¿a quién quieres? ¿A mamá o a papá? Esta es la clásica pregunta que bajo amenaza de muerte. No, yo no me voy a quedar con ninguno y me quedaré con todos, porque lo que yo quería hacer aquí fundamentalmente es echar una ojeada al conjunto del trayecto que hemos hecho en los últimos 25 años, que es un trayecto, en mi opinión humildísima, muy interesante y desde luego siempre hacia arriba, con todos los altibajos y todos los problemas que hemos padecido. Lo que se describe en el año 76 y 77, es decir, y las preocupaciones del presidente de la época, que sería Adolfo Suárez, y lo que se describe en el año 2000 o 1999, las preocupaciones del último presidente de gobierno, parece que pertenecemos a mundos diferentes. Es decir, que este país ha pegado un cambio espectacular en un tiempo muy corto. Pero digo, ¿cuál era la preocupación fundamental del presidente Suárez? Pues la preocupación del presidente Suárez era, por ejemplo, tener libertad. Es decir, conquistar la libertad sin sangre, que era, fíjate tú, sin sangre. Es decir, que en este país nos planteábamos la posibilidad, o el temor, Miguel Ángel lo sabe muy bien porque cubría esas informaciones, de volver a una guerra civil, de que hubiera enfrentamientos violentos, de que las fuerzas políticas no se entendieran de ninguna manera y el ejército tomara el poder por la vía de la violencia. Miguel Ángel, tú a todo lo que yo diga tienes que decir que sí. Claro. Bien. Esto es lo que bien. Esto es lo que se planteaba entonces. Es decir, y ahora mismo tú le dices a un hijo nuestro, es que hay que conquistar la libertad y te pregunta de qué estás hablando. Es decir, que es que es otro mundo completamente. Entonces ahora se plantea el euro, estar en la primera fila de los países desarrollados, navegar, flotar en internet y en las redes. Nada que ver, nada que ver. Tenemos un problema de natalidad, de país desarrollado que no crece, entonces no teníamos en absoluto ese problema, sino al contrario, sacar adelante los niños que estudien y que la enseñanza sea para todos, alfabetizar a toda la población. Es decir, que es que parece que hablamos de dos países distintos. Eso tiene cierta gracia. El libro, que es muy rico en anécdotas que reflejan claramente la historia, claro, está bien entendido el entendiendo la historia como la reflejan ellos, porque son los protagonistas. Por ir por orden, Suárez, hay 2 momentos que se reflejan en el libro que a mí me gustaría que nos contaras, que es cuando le nombra al rey, por un lado, y los momentos antes de la dimisión. Bueno, cuando le nombra el rey es una situación que demuestra lo mucho que han cambiado las cosas también, porque la relación del rey y Adolfo Suárez es una relación personal, íntima, eran amigos, cosa que los presidentes ahora pues mantienen una relación mucho más institucional, es decir, al rey se le trata con respeto y viceversa, pero no se hacen amigos íntimos del rey. Bueno, Adolfo Suárez era amigo del rey, entonces era posible que la escena es la siguiente. El Consejo del Reino, una institución que entonces existía, que consistía en que tenía que proponer una terna al rey para que de entre los 3 propuestos eligiera uno, termina su reunión y Adolfo Suárez, que sabe que va a ser nombrado presidente o que sospecha o que tiene intensa sensación de que va a ser el próximo presidente del gobierno, se queda en su casa solo, esperando que le llame el rey. Termina la reunión del Consejo del Reino, el rey no llama, pasa el tiempo y no llama, y este se está poniendo nerviosísimo. Entonces llama el rey, le dice, ¿qué haces, Adolfo? Dice, señor, estoy ordenando papeles. Dice, que está ordenando papeles, debe estar así sujeto, como estas señoras que esperan que le llame el novio por teléfono, por lo mismo. Y dice, bueno, pues nada, plum. Y el rey cuelga. Y entonces ya el otro, desesperado. Y al cabo de un rato largo, pero largo puede ser hora y media, vuelve a llamar al rey y le dice, ¿puedes venir a la zarzuela, Adolfo? Y entonces el otro se va en un cochecito que le había dejado su mujer, porque su mujer está de vacaciones, en un 127, a la zarzuela pensando, ya está, ahora me llama para decir que no,
que va a ser Federico Silva, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Porque yo soy muy joven. Bueno, iba ya él, esto como el chiste del gato, ya no quiero el gato, métase usted. Bueno, pues así. Y entonces llega y se cruza con Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino. Y Torcuato no le dice ni una palabra. Y ella dice, bueno, fatal, un síntoma malísimo. Entonces, fumando y tal, muy nervioso, pasa al despacho del rey y en el despacho del rey no hay nadie. Entonces, resulta que es que el rey está escondido detrás de la puerta. Está escondido detrás de la puerta, está mirándole, a ver, o de un biombo, en fin, está escondido, vamos, no sé si es la puerta de un biombo o qué. Y entonces mirando a ver el otro, y entonces le dicen, así como muy solemne, esto contado por él, lo cuenta aquí, y además lo ha contado en otros sitios, ¿me harías un favor, Adolfo? Y otro señor dice, ¿me podrías aceptar la presidencia del gobierno? Entonces este dice, y yo dije, ya era hora, no sé qué, y no sé qué no lo digo. O sea, yo decir, ya era hora, una barbaridad. Puntito, por ejemplo. Sí, entonces así es como Adolfo Suárez acepta la presidencia del gobierno. Escena imposible de repetir 25 años más tarde, es decir, porque ni el rey se esconde, ni Aznar dice ya era hora, traca. Ni hay Consejo del Reino. Ni hay Consejo del Reino, ni nada. Ni hay terna que le propongan. Ni hay terna que le propongan. Entonces, ese es el modo en que Adolfo Suárez tal. Luego ya, bueno, porque a todas estas, todos los periodistas estaban en casa de Areilza, esperando que nombraran a Areilza presidente, que era lo que salía entre la clase periodística. Y Adolfo Suárez sale de su casa y no había nadie, pero ni un periodista, o sea, que salió con una tranquilidad extraordinaria, porque de Adolfo Suárez no se había ocupado absolutamente nadie. Y a la vuelta, entonces ya sí que estaban los periodistas, porque ya las agencias, ¿verdad?, ya decían Suárez. Y sin embargo, cuando sale de Moncloa, cuando deja de ser presidente del gobierno, Victoria, no le daban sus vecinos la paz en misa, en la iglesia, ¿no? Esto me lo contó a mí. Porque esta España fagocita a sus políticos de una manera despiadada, ¿no? No, a Adolfo Suárez no le han sobre perdonado. todo a los de la transición. Que a Adolfo Suárez no le perdonaron que hiciera la transición. No le perdonó, digamos, la derecha, la parte más intransigente. El búnker. El búnker, sí, exactamente. Que se dibujaba a Mingote un hombre que tenía debajo una especie de base de piedra, ¿no?, de granito. Eso es el búnker. Pues no le perdonaron hacer la transición, pagó un precio altísimo, no solo interno, sino externo. Le insultaban, al rey también le insultaban, ¿eh? Al rey también le llamaban traidor, y a Suárez también. Y él cuenta que como era objetivo de ETA y iba a misa a diferentes iglesias durante varios años después de ser presidente de gobierno, a mí me lo ha contado él, así que lo puedo contar, a él y a su mujer Amparo Villana les negaban la paz en las iglesias. Y es que eso es muy fuerte y significa lo que a él le supuso de coste presidir la transición, que luego, andando los años, le han reconocido todos. Y ahora no solamente le dan la paz, sino que le dan premios y además le dan aplausos y además pretenden que presente todos los libros del mundo. ¿Cómo fueron esos momentos antes de la división, que también lo relatas muy bien en el libro? Pues yo creo que él pasó de mayo del 80. Él dimite en enero del 81. De mayo del 80, cuando el Partido Socialista le plantea una moción de censura y él no tiene el cuajo político de salir a responder, sino que responden sus ministros, casi todos por él, y él se queda allí en el asiento. Porque Adolfo Suárez fue un espléndido presidente en tiempos de agitación. Es decir, pilota muy bien cuando hay tormenta, pero luego en tiempos de normalidad, pues ya la cosa se le puso mucho más complicada y lo toreaba peor. Aquí el testigo de la historia dirá que no cuando yo me equivoqué. Bueno, pues después de la moción de censura empezó la cosa a ir fatal, y se produce una escena tremenda, en mi opinión, humillante, irrepetible, de nuevo, 25 años más tarde, que se llamó la reunión de la Casa de la Pradera, donde los grandes varones de UCD, cada uno de una familia política, gente con poder dentro del partido, se reúnen en torno a una mesa en Manzanares el Real, con Adolfo Suárez delante, para decidir si Adolfo Suárez debe de seguir siendo presidente del gobierno y presidente del partido, y si ellos le apoyan o no le apoyan. A ver si Suárez es líder o no es líder, y a ver lo que opinan todos ellos de lo que va a ser de este hombre en los próximos meses. Y él se levanta en un momento determinado para que puedan seguir discutiendo. Y alguno de ellos sale de ahí. Traiciones ahí, Victoria. ¿Qué? ¿Te acuerdas las traiciones que había ahí? Alguno de ellos sale dentro de ahí, del coge seno el de teléfono UCD. y le llama a otro partido para contarle lo que había pasado, ¿no? Y eso que no había teléfonos móviles. Y eso que no había móviles, pero había cabida. Había que echar la ficha. ¿Vosotros os imagináis, por ejemplo, a Felipe González o José María Aznar saliéndose de una reunión en la que están los segundos de su partido decidiendo a ver si es líder o no es líder, a ver si puede seguir? Impensable, total. Y le dicen que puede seguir
siempre y cuando reparta el poder entre ellos. Esto lo dice, esto es junio del año 80. Claro, la distancia entre Adolfo Suárez y sus varones, en ese momento, en mi opinión, debe ser desde el punto de vista sentimental. Tú que le has visto de cerca, ¿qué crees que fue más importante? Esto que estás contando, digo, para la defenestración de Suárez, ¿esto que estás contando o la oposición que le hacía al Partido Socialista? Yo es que creo que ambas cosas. Yo creo que a partir de ese momento, julio del 80, yo creo que en el corazón de Adolfo Suárez se debe abrir como dirían las telenovelas, un abismo infranqueable con respecto a sus varones. Pero es que la oposición socialista realmente lo que hace es meter el dedo en la llaga. Alfonso Guerra dice, cuando habla algún miembro del Partido Socialista, se alegra y aplaude una parte de UCD, y cuando habla don Manuel Fraga, se alegra y aplaude una parte de UCD. Es decir, viene a explicar que UCD está dibujando rota. lo que... Suárez se lamenta mucho de la oposición que le hizo el Partido Socialista, que fue una oposición tremendamente dura. Eso, su propio partido, todos los movimientos militares que había variados, informes sobre movimientos golpistas posibles los que había... Los llamados poderes fácticos, acuérdate claro. de los americanos, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, en fin, todo. En ese momento Suárez ya era el tiro al pichón, en mi opinión. Y además, bueno, es que puede que hubiera ciertos motivos, es decir, bueno, total, que llega un momento en que dice, me marcho. Pero lo dice antes a sus amigos que al rey. Un día antes. ¿Calvo Sotelo? Calvo Sotelo. El breve, le bref. Sí, yo creo que sí, pero a mí me ha llamado la atención que le hace grandes reivindicas la figura histórica de Calvo Sotelo, porque hizo muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no es así? Sí, ahora vamos, ¿qué decías tú? No, esta historia que se ha contado tenemos tanto. 3 más y son y 52. Y luego no quiero que me digan que termino antes de tiempo. Aquí el programa está, el minutado está tasado desde antes de empezar. Vamos a poner un reloj. Todo se resume en Suárez. Eso que se ha contado tantas veces, de que le saca la pistola a un general... Mentira. ¿Ah, sí? Mentira, ¿Lo puedes desmentir? ¿Puedo desmentir y desmiento? Puedo desmentir y desmiento. Esa escena no solamente no es cierta, sino que es inverosímil la vida cuenta del modelo Adolfo Suárez como era. Él lo ha desmentido muchas veces, pero a mí no me lo ha desmentido solamente... Bueno, la escena hay que contarla. Según dicen las lenguas, hubo un momento en que Suárez es convocado a la zarzuela, ¿no? El rey se ausenta, hay varios generales con mando en plaza, y le ponen a Adolfo Suárez una pistola encima de la mesa para explicarle por dónde debe de ir. Esto se ha explicado muchísimas veces. Él lo ha desmentido, a mí me lo han desmentido muchas fuentes, todas ellas van a misa. Todas las fuentes que me lo han desmentido van a misa. Y sobre todo, es que no es lógico, ni verosímil, porque no es el modelo Suárez ese. No cuadra con su personalidad para nada, en absoluto. No lo es. Y en fin, luego pasaron otras Victoria, cosas. Bueno, Calvo Sotelo, pero una pregunta concreta, ¿no? ¿Por qué decide no investigar el golpe? Porque Calvo Sotelo. Fíjate, lo explica ahí en el libro también. De repente dice, no, investiga usted la trama civil. Y dice él, pues no me da la gana, dice Calvo Sotelo aquí. ¿Por qué? Porque el país no puede aguantar el peso que supondría abrir ese abanico tanto como para... Dice, porque entrarían 300 militares y miles de civiles, es decir, y explica una anécdota que se produjo con el general Sanjurjo. El Sanjurjado es un golpe de Estado que fracasa. Entonces, cuando lo juzga el presidente del Tribunal Militar, dice, ¿y usted con quién contaba? Y dice el general Sanjurjo, si hubiera triunfado con todos, incluido usted, pero como ha fracasado con ninguno. Bueno, pues eso mismo explicaba a Leopoldo Calvo Sotelo, como fracasó para que íbamos a abrir el abanico. Y Felipe González suscribe esa política. De hecho, él dice, el acordeón, esto lo hizo González, el acordeón abierto no lo aguantábamos entre los brazos. Había que dejar el acordeón cerrado. Entonces, 30 y tantos fueron, 32 o 33 los juzgados por el golpe. Pues 33, y ni uno más. Pero un juicio muy ejemplar, ¿no? Un juicio durísimo, que Miguel Ángel informó de él, ¿verdad? Espeluznante, donde se organizaron grandes escandaleras, donde los acusados, que eran los militares golpistas, se portaban como los jueces. Como los fiscales. Y los fiscales, y el pueblo español era prácticamente, el rey y la clase política era prácticamente la acusada. Y Calvo Sotelo tuvo el gesto, que yo creo que es histórico, de, una vez conocidas las sentencias del Tribunal Militar, recurrir ante la jurisdicción civil, ante el Supremo. Era la primera vez que un tribunal civil podía, porque se había modificado el Código de Justicia Militar,
podía... Porque había desaparecido todo el sistema, digamos, autónomo de la jurisdicción militar, y lo que estábamos era en una sala del Tribunal Supremo, la quinta, que se ocupaba de las cuestiones militares. Entonces, este es el asunto. Claro, entonces gracias a que hay una sala, es decir, la del Supremo, que establece las sentencias. No buscaba Calvo Sotelo tanto, que también el aumento de las penas a Armada y a Milans, que fue lo que se produjo, no buscaba tanto eso cuanto que fuera la autoridad civil, el poder civil, la jurisdicción civil, la que dijera la última palabra sobre los levantamientos militares. Y yo creo que eso es irreversible. Eso hay que anotárselo. Y luego, Felipe, ¿qué relación tiene? O sea, pasa esto, Felipe, cuando llega, ¿qué relación tiene con los militares? González. Felipe González. Felipe González. Sí. En la época se le He dicho llamaba Felipe solo. Felipe González. En la época se le llamaba Felipe. Sí, claro. Sí. Pues inicialmente González aterriza con mucha moral y con las cosas bastantito claras, en el sentido de que supone, o da por hecho, que a los militares las cosas hay que dejárselas clarísimas. Nada de dudas, nada de actitudes dubitativas y planteamientos estrictos. Y aquí cuenta una anécdota muy interesante, pues recién llegado al poder, en el que parecía que el Consejo, Supremo, ¿cómo se llamaba el Consejo Supremo? No, el Consejo Superior del Ejército. En el Consejo Superior del Ejército, pues que era Navidad, porque estos tomaron el poder, ganaron en octubre, pero el poder lo asumieron en diciembre. Pues que le iban en fin, un indulto a los del 23 de febrero y tal. Y González se plantó y dijo, de ninguna manera se suprime el Consejo y se aparece y tal. Es decir, fue muy duro y muy claro con los militares desde el primer momento, pero cuenta que uno de sus grandes orgullos es su relación con el ejército español, con los ejércitos, con las Fuerzas Armadas. Habla extraordinariamente de esa institución y dice que es la institución que ha hecho la transición más profunda y más en silencio. Tiene mucha gracia porque él lo que más le gusta es que un coronel, ya no me acuerdo el rango, de trajera, me parece que fue de Nicaragua, es decir, de América, de algunas negociaciones de paz, un fusil de la guerrilla roto. Se lo trajo y le dijo, presidente, esto es suyo. Y dice él que ya quedó, que eso para él es el máximo. Victoria, ¿el síndrome de Moncloa es real? A Felipe González, a Adolfo Suárez, a José María Aznar, ¿se les ha subido el poder a la cabeza? ¿Han cambiado una vez que estaban dentro de la Moncloa? Es diferente. Yo creo que han cambiado después de haber pasado con la Moncloa. Es decir, una vez que se es presidente, se es para toda la vida. Es decir, ya no es la misma persona. Eso estoy convencida. Creo que el síndrome de la Moncloa, que creo que entender que es el aislamiento, es decir, que vas retirándote de asuntos porque te van abrumando tanta variedad, eso se ha producido, desde luego, con Adolfo Suárez. Creo que a Leopoldo Calvo Sotelo no le dio tiempo, porque tenía ahí que navegar en aguas muy turbulentas. Se ha producido con Felipe González y creo que a Aznar tampoco le ha dado tiempo todavía. Aparte de lo de Aznar es que es una época muy más sosegada en ese sentido, ¿no? Pero González tuvo que torear también muchas cosas, un golpe en el 82 y un intento de atentado en el 85 en La Coruña, salvaje, que nadie supimos nada porque ellos decidieron que no había que saber nada, pero ahí lo cuenta. Entonces, sí, la Moncloa durante mucho tiempo yo creo que acaba por afectar, en el sentido de que se van aislando y yo creo que acaban refugiándose en la política exterior. Acaban En el mundo. La adulación, el estar rodeado permanentemente de personas que tienen mucha más tendencia a decirte lo que haces bien que lo que haces mal, etcétera, etcétera, acaba haciéndoles pensar que son seres superiores, seres... Pues es que, vamos a ver, a Adolfo Suárez eso no le pasó. Tenía unos cuantos amigos, pero pocos. La mayor parte de ellos le daban candela. Entonces, esto de ser superior, esta tentación yo creo que Adolfo Suárez no pudo tenerla. A Leopoldo Calvo Sotelo yo creo que tampoco le pasó. Aparte de que se sentía, lo que decía él, ¿no?, un chusquero de la política. Bueno, él dice siempre, es que claro, yo estaba rodeado de abogados del Estado. Dice, yo solo era abogado. Eso impresiona mucho, claro. A Felipe González pudo pasarle, pero no le pasa en este momento, ni muchísimo menos. Yo creo que pudo pasarle porque él dice ahí una cosa que está bien formulada. De pronto te ves metido en una ola, que es la fuerza del entusiasmo popular y tú estás al frente. Claro, esa sensación debe ser enorme y muy difícil de digerir para una persona, ¿no? Él se siente empujado por un impulso popular, claro, es que tuvo mayoría absoluta en unos términos verdaderamente abrumadores.
Creo que le pudo pasar en un momento determinado, pero dejó de pasarle en cuanto empezó a tener problemas. Y desde luego a ninguno de ellos le pasa ahora. Bueno, a Aznar no sé, porque como todavía no se ha retirado, no le he visto. De esos problemas, Victoria, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo analiza Felipe González el tema de la corrupción? ¿Cómo lo ve él? Bueno, él explica ahí una cosa, tendría que encontrarlo en el libro, pero es igual. Él se sintió muy ofendido y malherido cuando le acusaron del caso Flick, de haberse llevado él dinero a su casa. Él tiene esta formación española de contrarreforma, que el dinero es algo malo y que entonces la honradez no se la puede tocar a uno y tal. Entonces, una reacción muy española. Y entonces se sintió ofendido por las acusaciones de que él se había llevado dinero en el caso Flick. Y él dice ahí, a mí aquello me parecía una enormidad. Como yo me sentí tan mal y tan acusado, tardé mucho y me resistí durante muchísimo tiempo en aceptar que las acusaciones a los demás eran reales. No las quiso ver. No, porque él decía, pero si a mí me han acusado de esto siendo tan terriblemente falso, ¿por qué va a ser cierto? Eso y lo de Demetrio Madrid, que también lo tiene en la cabeza, que fue entonces presidente de la Comunidad de Castilla y León, y que fue falso, y Demetrio Madrid entró en depresión. Entonces, eso le ha, digamos que él explica, vamos, como si le hubiera vacunado contra todo tipo de acusaciones, y claro, cuando se encontró con la marea, pues ya era imparable. ¿Se fiaba de todos sus ministros o pensó que alguno se había llevado el dinero? Es una cosa muy graciosa. Él dice que en lo que se refiere a su responsabilidad, que es el nombramiento de los ministros, está seguro de todos, dice, menos de uno. Sí. Dice, de pero uno, no dice de cuál. Tengo dudas. Y claro, te dije yo, ¿de cuál? Y dijo, no te lo puedo decir porque si lo supiera con certeza te lo diría. Pero como lo que tengo son dudas, me tengo que callar. Y yo, pensando, revisando todas las carteras. Lo que parece que queda claro es que se llevan bien unos con otros, excepto Aznar y González, que no se tienen mucho respeto, parece. Yo te pregunto, en política, no solo a este nivel, sino a casi todos, es inevitable el sectarismo, esa raya que nos hace trazar desde aquí y de aquí para allá todo mal, el infierno son los otros, nosotros somos los buenos. ¿Eso se da más en política que en otras situaciones? Extraordinariamente. El sectarismo, entendido de esa manera, yo creo que se produce en niveles intensísimos en la vida política española, pero no se extiende, no se reduce solo a quienes ejercen la política, sino a quienes la observamos. Es decir, yo creo que eso de nosotros y los otros, que me parece nefasto como planteamiento y como principio nacional de convivencia, se produce de una manera muy intensa en España en este momento. Yo entiendo que los militantes formen parte de un grupo sólido y cohesionado, porque militan en una estructura partidista. Ya entiendo menos que los cercanos se sientan también formando parte de algo de lo que no forman parte en realidad. Sí, ese sectarismo existe. No existía en Adolfo Suárez. Bueno, primero no se lo podía permitir y en segundo lugar, él es el inventor de aquello que se llamó el consenso, que consistía en escuchar a los demás, no imponer tus opiniones y pactar, ¿no? Eso era un milagro. Sí, pero eso ya no existe. Se acabó con él, ¿no? Eso era una exigencia de la situación histórica. Claro. Es decir, la situación exigía, no permitía otra alegría que no fuera esa. Es decir, no era posible, la oposición era poderosa, fuerte. Es que él era el inventor del parchís, y el parchís se juega con alguien pero más. Luego vino el rodillo. Entonces hacía falta otro contrincante para jugar al parchís. Él, por ejemplo, pudo impulsar la radicalización del PSOE y eso le hubiera aguantado a él más tiempo en la Moncloa, y no impulsó eso sino lo contrario, porque era necesario que hubiera una alternativa y todos los demás sí que han hecho eso, es decir, todos los demás han intentado radicalizar al otro para seguir ellos más tiempo, pero Suárez no lo hizo. No. Suárez indujo un PSOE capaz de discutirle y de ganarle. Y de ceder ante él, porque su objetivo era otro. Su objetivo es que nosotros fuéramos una democracia sin habernos pegado tiros. O sea que ya te hemos sacado una declaración arriesgada. El único que no era sectario era Suárez. Bueno, no, yo creo que Leopoldo Calvo Sotelo tampoco estaba... Es decir, es que la circunstancia histórica no se lo permitía. Ya no sabemos. No quería arriesgarse, pero se ha arriesgado. Yo quisiera volver lo que quiero decir es evidente. A la pregunta de Natibel. ¿Qué opina Felipe González de Aznar y Aznar de Felipe González? Lo ignoro. No te lo crees ni tú. Pero, Isabel, eso lo sabes tú. No te lo crees ni tú. Porque hoy la entrevistada es ella. Yo lo ignoro, pero tengo una impresión que la daré. Claro. Yo lo ignoro. Es decir, yo no he ido a preguntarles a ellos por sus relaciones personales, sino para
he ido a preguntarles su opinión sobre la marcha del país. Esto es decir, mi impresión personal es que no se gustan. No se gustan, no se siendo tienen... suave. No se gustan nada. Siendo suave. Yo creo que no se gustan nada, es decir, que no se tienen, así como Adolfo Suárez... Ley. Qué intuición, no se tienen ley, Victoria, no se qué tienen afectos. intuición tienes tan grande. No. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Adivino lo que veo. Sí, pues eso es así. No son personas que se entiendan, no tienen ningún interés el uno por el otro, más que en términos políticos si hay que hacer algún tipo de pacto. Pero en fin, no serían amigos jamás. En la elaboración de este libro han ¿Y Suárez colaborado... y González sí? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Oye, ¿cómo ¿Han está colaborado los Suárez? cuatro por Me gustaría igual? saber ahora. Sí, a ver, vamos A ver, por no, orden. primero Perdón. Isabel, que Sí, está no, en yo a medio. Adolfo Suárez no lo he visto en el último tramo. Yo tenía otra entrevista inmediata, un poco anterior de él sobre asuntos, y ahora yo no lo he podido ver, aunque fue la primera gestión que hice, porque él tiene otros problemas más importantes. Graves, sí. Y naturalmente no está para recibir a una pesada que vaya a preguntarle, ¿y cómo dices que era entonces tal? Y entonces yo lo que he hecho ha sido utilizar sus declaraciones en otros momentos, ¿no? Los otros tres me han recibido con todo tipo de pronunciamientos favorables. Es más, les he dado la lata. Si no he tenido bastante, he vuelto a llamar. Se han puesto. Ningún problema. Me han aguantado todo lo que era necesario. ¿Y tienes la sensación de que han sido sinceros? Sí, yo no pedía que me abrieran exactamente su corazón. Es decir, mi propósito no Basta, era... vale, porque con alguno de ellos por lo menos lo hubieras tenido claro. Bueno, nunca se sabe, nunca se Con lo del sabe. corazón, Depende digo. de lo que tarde la entrevista. Depende de lo larga que Bueno, sea. y ahora dime una cosa. Tú, como protagonista del libro, como autora del libro, Autora. y tú que has entrevistado muchas veces a algunos de estos presidentes, Sí. y cada una de tus entrevistas lo que tenías que aguantar después de tus colegas. Solo con González. Solo con González. Sí, yo he entrevistado. ¿Pero por qué? Porque tú te entregabas como ¿En cuerpo y entrevistadora. alma? Sí. No solo en alma. No, solo con González por esta fue una parte de mi vida profesional verdaderamente Háblanos de ella. singular. Es la primera y la última, y además no viene mal, en la que me han dado candela, pero absolutamente hasta en el carnet de identidad. Es decir, no candela, me han insultado, pero me han insultado como periodista, es decir, vendida, sinvergüenza, bueno, una cosa terrible. Yo entonces no era lo bastante inteligente ni lo bastante mayor como para analizarlo bien, entonces lo sufrí mucho, no lo comprendí. Pasaba que González tenía mayoría absoluta, un parlamento por lo tanto controlado, en la que la oposición, como decían, no encajaba una enmienda ni de canto. Entonces, con una mayoría absoluta, un parlamento controlado, y él ya con unas malas relaciones con los medios de comunicación, con muchos periódicos que le eran verdaderamente críticos, daba muy pocas entrevistas. Naturalmente, si en Televisión Española, que era donde yo trabajaba, se organizó un sistema de entrevistas regular, era evidente que las bofetadas me las iba a llevar yo, porque todo el mundo quería que yo fuera el Parlamento, la oposición política, la oposición mediática, y yo solo era una periodista, ¿no?, que hacía las preguntas que creía que tenía que hacer, como aquí, como las he ido haciendo siempre. Pero en fin, me insultaron extraordinariamente. Eso me permitió retirarme un ratito y me dediqué a hacer la transición. O sea que yo hice la O sea, que transición... no hay mal que por bien no venga. Aquí el Yo hice la refranero a transición tope. porque salí huyendo. A este país le gusta mucho lo de sacudir Pero al ahora monigote. cuando se- Eso de tirar... ahora cuando Pero además se- yo no soy de ningún grupo, no pertenezco a nadie, es decir, yo no tengo de los nuestros, yo era sola, por lo tanto todas las bofetadas las iba a encajar yo y no Pero había más te que hablar. ¿No te sientes discriminada respecto de la gente que ahora entrevista al presidente del gobierno y que nunca se dice nada negativo de ellos? Pues no, porque yo también le he entrevistado a Miguel Ángel y tampoco han dicho nada de mí. Es decir, que yo ya también entrevisté luego a González O sea, en que otras ocasiones. aquello te lo merecías. No me lo merecía Miguel Ángel, palabra ¿No? de honor. No. Al mensajero se le pega y se le mata siempre en este país. Sobre todo si está solo. Victoria, sobre todo si está solo. Pero... Sobre todo si está solo. Porque si está acompañado de un grupo que está dispuesto a ponerse a decir, ¿qué pasa? Entonces la cosa es distinta. Hay pero grupos si y eres- grupos, ¿eh? Sí. Hay grupos que acompañan más a los suyos que otros. acompañan mucho y otros Tú dices, si alguien hay hubiera grupos que dicho, acompañan mucho y otros Victoria es menos. nuestra. Claro. La victoria es Algún grupo. nuestra, hubieran dicho. Si alguien- pero no, es que no podían A ver. decirlo porque yo no era de nadie. Entonces yo estaba sola, entonces las bofetadas me las llevaba yo y No, me iba a mi casa. pero o sea que no- hay que constatar que en aquella época cualquiera que entrevistara a González, si no era en contra,
estaba condenado. Y como había muy poquita gente, y luego Victoria hacía todas las entrevistas a González en televisión, pues fue el pim pam pum, hicieron una masacre de ella, claro. Yo lo que tengo que decir es que Felipe González fue muy sectario a la hora de tratar con los periodistas. Yo, por ejemplo, me pasé 7 años en ABC intentando entrevistar a Felipe González y no hubo manera. Y cada vez que pedía una entrevista para ABC me contestaban desde Moncloa que fuera a las ruedas de prensa y le dejara en paz. No hubo manera nunca de entrevistarle para el ABC en 7 años, jamás. Ahí lo cuenta en el libro. Dice que este idilio del que hablamos nosotros con los medios de comunicación, tal, que duró poquísimo. Pero eso se produjo, ese idilio se produjo y fue cierto. Se produjo justo en la transición. Se dejó de producir cuando con mayoría absoluta empezó, en fin, a excederse. Sí, pero de todas, claro, pero es que yo recuerdo, por ejemplo, entradillas de entrevistas que decía, las recuerdo porque como las tengo clavadas en el corazón como una espinita, digo lo mío, decía, lleva la ensoñación del Estado en la mirada. Claro, es que eso es muy fuerte. Ya. Eso decía Martín. A ver, Victoria, Aznar. No, la firma no me acuerdo, pero la frase la recuerdo muy bien. Aznar. Aznar está en una disposición diferente, es decir, así como González, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez miran hacia atrás y entonces pueden, digamos que tienen más juego de cintura a la hora de hablar, Aznar es un presidente en ejercicio. Y entonces me ha explicado, bueno, su interés en las buenas relaciones con los sindicatos, su política de privatizaciones, la explica ahí, su atentado, su planteamiento frente al terrorismo, frente a los nacionalismos, donde él explica ahí, y tiene razón, que es el único asunto, el único problema histórico que todavía tenemos abierto, porque los demás, culturales, sociales, religiosos, todos esos enfrentamientos bestiales que en España nos han acompañado a lo largo de la historia están superados, menos el de las nacionalidades, el histórico, la identidad del país. Esto me lo explica un poco cómo él asumió el primer día esos ajustadísimos resultados electorales. ¿Cómo lo asumió? ¿Te da algún dato nuevo? Pues típico de él, dice, y yo pensé, ¿esto es lo que hay? Bueno, pues habrá que administrarlo. Típico. Que hacía mucho frío en aquel balcón de la calle Génova. De José María Andalí, y yo le he dicho, pero bueno, estaba desolado y se notaba muchísimo y tal. Y entonces dice, no, bueno, mucho más desolados estaban los que me rodeaban. De que de todos aquellos, el que estaba más enterizo era yo. Y luego, ¿cómo negocia? Y le dice a Pujol, bueno, tú siempre has dicho a Pujol que para apoyarme a mí, yo solo tenía que tener un escaño más que los socialistas. Como estos. Nos toca gobernar y nos toca negociar. Y fue una negociación larga. ¿Con el PNV cómo analiza él? ¿Cómo empieza? Pidiéndole su apoyo, apoyándole. ¿Y cómo termina? Si es que lo analiza en el libro en algún momento. Era distinta la negociación con el Partido Nacionalista Vasco, porque era una negociación, digamos, más de espíritu, es decir, el concierto, los derechos históricos, tal. Y era una negociación que él no necesitaba para sobrevivir y para gobernar. De manera que fue una negociación más de índole política, porque él dice, Aznar, que le parecía que era una tarea histórica que lo que él llama el centro reformista, puede llamar el centro derecha o la derecha, pudiera gobernar o hacer un pacto con los nacionalismos, porque eso es una costumbre o una tradición histórica de la izquierda. Es la izquierda la que ha tenido siempre pactos y proximidades con los nacionalismos. Y entonces él decía, lo que pasa es que yo creo que es una necesidad o una conveniencia inducida por los resultados electorales, pero finalmente lo consiguió, esta es la pura verdad, ¿no? ¿Ha habido algún problema particular que haya obsesionado a estos 4 presidentes, que les haya preocupado y ocupado por encima de los demás? El terrorismo de una manera constante. Bueno, vamos a ver, a Adolfo Suárez diferente, a Adolfo Suárez y a Leopoldo Sotelo los golpes militares, y el terrorismo también, pero ambos, y nosotros con ellos, teníamos la convicción absoluta de que cuando llegara la democracia y se aceptara el terrorismo se acababa. ¿Verdad o mentira? Es decir, tal. Entonces, ellos tenían lo de los militares y los otros dos, el terrorismo como una cosa brutal, ¿no? Bueno, Aznar, de hecho, bueno, casi lo matan, ¿no? Una última pregunta por mi parte antes de pasar a las de los telespectadores, que hay muchas. ¿Cuál de estos 4 presidentes, si es que alguno lo va a hacer, pasará a la historia con mayúsculas de España? Desde luego Adolfo Suárez y desde luego Felipe González. Creo que Leopoldo Calvo Sotelo lo merece. De José María Aznar no lo sé porque sigue gobernando. Habrá que ver cuando termine su legislatura cuál es el balance. Adolfo Suárez sin duda, bueno, ya está en la historia. Debería estar Leopoldo Calvo Sotelo.
que aquí nunca le hacemos caso. Y Felipe González, primero, porque ha gobernado con mayorías absolutas y extraordinarias. Segundo, porque ha gobernado mucho tiempo. Y tercero, porque en su mandato se ha producido efectivamente la modernización de España. Otra cosa es que al término de su mandato la corrupción le haya derribado, que eso es un hecho que estará también. Pero creo que por la modernización del país estará en la historia, Por sin cierto, duda. ¿cuál tiene mayor sensación de fracaso, de amargura, de no haber sido tratado como se merecía? De ingratitud. De ingratitud. Suárez ya no, la tuvo. Leopoldo Calvo Sotelo la tiene levemente, como es él, o sea, de esa manera. Y Felipe González la tiene. Cree que en el libro lo dice, hemos sido juzgados de una manera durísima e injusta. ¿Y dice. la historia le absolverá? Cree que la a historia Castro? será más benevolente. Como se No creía quiere decir Castro. que no haya habido corrupción. Él cree que la historia será más benevolente, él es lo que piensa. Sí, él cree que sí, yo también lo creo. Es decir, no porque quiera borrar en absoluto el último tramo de la gestión socialista, que efectivamente estuvo dominada por la corrupción, sino porque el tramo previo, que ahora mismo está oscurecido por el último tramo, volverá a nivelarse. Entonces, yo creo que el juicio de la historia será de otra índole. Bueno, tenemos muchísimas preguntas de los telespectadores, casi todas referidas a los sucesos de Elegido, también al libro. Yo quiero empezar por aclarar, porque nos han llegado varios emails, varias preguntas referidas a informaciones que han aparecido este fin de semana en los periódicos sobre la hora determinada de terminación del programa el viernes pasado. Este programa empieza ya con la hora tasada y al comenzar a mí me dicen salimos a tal hora y tengo ahí una regidora que está ahí enfrente mío que me va diciendo el tiempo que me queda. El viernes pasado el programa terminó a las 10:18, que era la hora que teníamos tasada desde el principio, igual que hoy tiene que terminar a las 10:23. Cada día me fijan la hora, no se produjo absolutamente ninguna salida. Creo que Miguel Ángel, ¿es verdad lo que estoy diciendo, no? Exacto. De eso podemos dar fe todos los periodistas, que aquí está Miguel Ángel, yo también estaba, que estamos aquí, y no se produce nunca. En ningún programa. Bueno, O sea que... Ya verán cómo hay 23 terminamos hoy. Aunque yo la pegué. Hay 23 terminamos. A lo mejor puede ser y 24, que nos retrasemos un minuto, pero mucho Pero más no no hay nos dejan. 30. Porque luego viene la publicidad y resulta que de eso comemos. ¿Y qué le vamos a hacer? Somos una televisión privada. Bueno, a lo que iba. Nos escribe José Manuel Antón de Gijón, Asturias. Dice, para cualquiera de los contertulios, dejando bien claro mi rechazo al racismo, nazismo, fascismo, pienso que si se parte de premisas falsas, las conclusiones no pueden ser verdaderas. ¿Qué piensan de las patrullas ciudadanas que algunas asociaciones de vecinos organizaron para luchar contra la inseguridad ciudadana en Madrid, Barcelona, etcétera? ¿Es eso racismo? ¿Es responsabilidad de acusar al gobierno en términos electorales de este brote? ¿Existe un problema enorme de seguridad ciudadana sin tener en cuenta razas en Elegido? Repito, mi rechazo más profundo a cualquier síntoma racista. Un saludo, José Manuel Antón. No entiendo muy bien yo eso. Quiere decir, pues si se está viendo en muchos sitios y hay ya pequeños atisbos de esos en lugares muy diversos de España. Es decir, cuando el Estado, cuando la autoridad constituida no proporciona seguridad, la gente se la busca por su cuenta. Entonces esto, en fin, la naturaleza abomina del vacío. Si nadie lo da, alguien lo crea. Esos espontaneísmos pues son horrorosos y acaban siendo selváticos. Es decir, precisamente en fin, ¿para qué vamos a seguir? Lo de tomarse la justicia uno por su mano, la verdad es que toman la seguridad por su mano y acaban tomando la justicia dramático, por su claro. mano. Irene Martín, de Elegido. Invito a Victoria Prego a que venga a mi casa del Elegido para que haga una investigación para televisión acerca del tema emigrantes y se diga la verdad de lo que está pasando aquí. Sí, muchas gracias. Yo creo que tendríamos que seguir mirando ese asunto hasta que lleguemos a algún tipo de conclusión, porque lo que tenemos aquí ahora mismo son efluvios, ¿no? Vemos reacciones, vemos violencia, vemos cómo se sacude de una manera violentísima al subdelegado del gobierno, cosa inexplicable, vemos una policía que parece que está intentando no echar más leña al fuego, pero que parece que es pasiva. Todo lo que tenemos son, digamos, pinceladas, pero no tenemos hecho un análisis, no tenemos suficiente información. Me preocupa, yo no sé, probablemente no tengamos suficiente información, pero lo que nos cuenta la gente que llama es preocupante. A ver, Ana Palomar... Sobre las causas, claro, sobre las causas, no sobre los hechos. No, y sobre la impresión, ¿no? Yo os leo, no juzgo. A mí me preocupa, pero vamos, os dejo a vosotros el juicio. Ana Palomar, del Elegido. Se está dando muy mala imagen de nuestra localidad a través de los medios de comunicación, ya que los emigrantes queman invernaderos, violan a la gente y no salen en televisión. Rosa Durán, del Elegido.
Los españoles somos los primeros que hemos tenido que emigrar, pero con la diferencia de que nosotros íbamos con papeles legales. Deberían reflejar realmente en televisión lo que hacen los emigrantes, como es violar, robar, crear mucha delincuencia. A los niños pequeños les sacan navajas y les quitan las bicicletas. Encarnación López no es la primera persona a la que matan los emigrantes. Vamos a ver. Leticia López de Almería. ¿Qué pasa con el periodismo de investigación para analizar lo que realmente pasa con la inmigración en Almería desde hace 15 años? Bueno, pues lo que ha pasado, entre otras cosas, es que gracias a la inmigración en Almería se ha creado una prosperidad enorme, ¿no? Y que el Elegido es una de las localidades con mayor renta per cápita de España, ¿no? Y más sucursales bancarias. Más Mercedes. Pero... Francisca Álvarez de Barcelona. No hay derecho a que los marroquíes tengan preferencia para coger plaza en los colegios en España, en donde por otra parte maltratan a los niños españoles. Yo no sé. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Pues esto que a mí me preocupa mucho lo importante de esto y lo preocupante es que esto es lo que hay. Es decir, que ayer por la noche en Onda Cero las llamadas eran de este tenor, más o menos tal, pero eran de este tenor. Entonces, los marroquíes violan a la gente. Hombre, no. Es decir, será que hay gente marginal, Cójanse las páginas de sucesos, claro, delincuentes, compruébese que los violadores no saben ni de razas ni colores. Varias nacionalidades, y es indiferente. Pero esto es lo que hay, ¿eh? Es decir, esto es lo que hay. Como dice Isabel, desde luego hay que hacer mucha pedagogía. En este momento no nos va a dar tiempo, pero no perder la ocasión de hacerla, porque es muy peligroso. Yo creo que se está tergiversando mucho la información. Es verdad que hay delincuencia, pero la delincuencia desde mi punto de vista no procede de la inmigración, sino de la marginación. Claro, lo que hay que hacer es integrar a la gente, ¿no? Y del desarraigo. De todas maneras, yo es que creo que de verdad que llevamos muchísimos años contándonos la historia de que aquí no somos xenófobos, que no somos racistas y por lo tanto no poniendo la más mínima medida ni aplicando ninguna política. Si ese es el kit que nos digamos eso, y que yo creo que no estaba mal siempre que eso no fuera desde la autosatisfacción. No vaya a ser que dijéramos eso como una carencia. Qué lástima, no somos xenófobos como en otros sitios. No, es que cuidado, para ser moderno, para ser europeo también hay que ser xenófobo. No vaya a ser que en nuestro país falte ese componente interesante. Antonia Borrego de Málaga. Que no se te ha entendido. Antonia Borrego de Málaga le felicita. Mi enhorabuena, Victoria Prego, por el libro que acabo de publicar. Muchísimas gracias. También nos sumamos. Victoria es una gran periodista y una gran colega. Muchísimas gracias. Nos marchamos. Mañana volveremos a estar con ustedes. Mañana estará con nosotros el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y con él tendremos ocasión de comentar en profundidad los sucesos del Elegido y otros. Nosotros les deseamos que tengan un buen día y que mañana vuelvan a estar con nosotros. Hasta entonces.